vuelta, arrancamos de vuelta. Arrancamos de vuelta. Ahora sí lo saludo de vuelta, Roberto Carlos. ¿Cómo estamos? Se escucha perfecto ahora, Buen día. Ahora sí. Ahora sí. Producción. Perfecto. Parte técnica, perfecto. Sí, son cosas que suceden. Exacto, porque estamos en vivo. Estamos en vivo y es lógico que suceda. Pero bueno, saludamos de nuevo a la gente que nos ve, que nos escucha, a la producción, al señor director que está ahí en los controles técnicos, a vos, Carlos, gracias por recibirme como siempre. Y bueno, ya quedó atrás un poco, estabas hablando hoy de Popeye y del membrillo en fruta. Exactamente. Bueno, pero bueno, ya pasó eso, estábamos hablando hoy, pero bueno, no salió al aire. Vamos al tema en cuestión. Decías y hablabas de la Semana Santa en algún momento, y justamente hoy el tema que quise traer es Jesús, el hombre histórico. Exacto. Me parece interesante conocer a Jesús, si bien lo conocemos desde la parte religiosa, digamos. Claro. Lo podemos encontrar en la Biblia y podemos ver en la Biblia lo que él dijo. Hay algunas Biblias que vienen con letras rojas, no sé si por ahí viste en alguna oportunidad. Bueno, son las palabras que dijo Jesús. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Jesús, el hombre histórico, como te decía, ¿no? Justamente la productora me preguntaba, ¿y cuál es el tema de hoy? Me parece que el título más justo es Jesús, el hombre histórico. Bueno, ahí es lo que hablábamos recién, que no nos habrá entendido muy bien, de que marcó en el sentido de que, más allá de la religión, de creer o no creer, sí, lo que ocurrió antes de Cristo y después de Cristo. Claro, el año 0 vendría a ser, marca el nacimiento de Jesús, que por cierto no hay ningún dato histórico certero y preciso. ¿Cuándo arranca? De cuándo nació. Exacto. Se puso como, viste, Navidad ahí, la Nochebuena, pero en realidad no es así. No es así. Yo hablo desde las ciencias sociales. Exactamente, obviamente. Después de la religión es otro tema, ¿no? El tema religioso es aparte, que en esta oportunidad yo no voy a tocar desde ese punto de vista, digamos. Así que bueno, vamos a poner, menos mal que me estoy mirando, menos mal que me fui a la peluquería antes de pasar, me puso el operador una cámara enfrente. Exclusiva acá. Sí. Bueno, vamos a poner en pantalla entonces la imagen de Jesús, una de las imágenes de los tantos actores que han interpretado en una de las tantas producciones donde se ha intentado mostrar según las escrituras. A veces le agregan cosas, a veces le quitan cosas, pero bueno, en definitiva, creo que es buena la intención de mostrar cómo era la época, más que nada, ¿no? Exactamente. Y de eso vamos a hablar. De la época en que vivió Jesús, bueno, estamos hablando del siglo I. Recuerden que nosotros estamos en el siglo XXI. Exactamente. Entonces, estamos hablando de hace 2000 años atrás. Vamos con la imagen donde traje a 4 historiadores. Ahí está la imagen. Y vale la aclaración. Son no cristianos. Ahí dice, historiadores bien. No cristianos. El primero, Plinio el Joven. Atención, quizás nunca habrán escuchado este nombre. Plinio el Joven era un abogado, escritor y científico que vivió en el Imperio Romano. Ajá. Y que escribió acerca de Jesús, no desde la religión, atención, Eso es importante. Esto es importante. Escribió y describió a Jesús como una persona común de carne y hueso, como los que estamos ahora aquí en el estudio. Exacto. Que caminó por la tierra, al igual que nosotros, ¿no? Caminó entre nosotros, por así decirlo. El segundo, Tácito, emperador romano y también historiador. Mira. Muy importante todos los trabajos que hizo, y también habló un poco de Jesús como hombre, reitero, voy a ser reiterativo como para que no se mezcle. Claro. O que por ahí justo alguien prende la radio y ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Claro, exactamente. Bueno, por eso hay que ser muy cauteloso con las palabras muchas veces, y más en un tema como
donde se puede llegar a interpretar mal. Exacto. No hay ningún tipo de intención. El tercero que aparece en pantalla, Gallo, no es Gallo, sino Gallo, sí. Suetonio, también otro historiador romano que escribió sobre Jesús como hombre común. Y por último, hay otros más, ¿no es cierto? Sí. Pero yo traje cuatro nada más, claro. porque no, imagínate ponerlos a todos en pantalla. Sí. Flavio Josefo también, pero en este caso un historiador judío. Mira, Ojo, detalle no menor. No menor, que también escribió sobre Jesús de Nazaret, aquel que se autoproclamaba hijo de Dios y rey de los judíos. Que ahora digo esto porque más adelante tiene algo que ver ahí con Exacto. Poncio Pilato, ya lo vamos a descubrir. Dale. Bueno, ¿y de qué parte del mundo estamos hablando? Vamos al primero de los mapas, señor director. ¿De qué parte del mundo estamos hablando? Estamos hablando, en principio, del Imperio Romano. Claro. Acá tenemos que hablar de la cuestión política, territorial. Claro, mira. ¿Se ubica usted en el mapa ahí? Sí. ¿Qué es lo que se ve? Claro. El Imperio Romano en el siglo I, en la Todo época, lo que abarcaba, todo lo amarillo. todo lo que abarcaba, fíjese, Europa completa, norte de África y también Asia, gran parte de Asia, como se puede observar. Así que, imagínense, Bueno, recordemos que los romanos eran conquistadores por excelencia. Sí. Se dedicaban justamente a conquistar civilizaciones y Sí. bueno, a expandir su reinado. Justamente el imperio es eso. Exacto. Está en constante expansión, de eso se trata el imperio. Y bueno, y tuvo su época dorada, digamos, después terminó cayendo, como todo, ¿no? El imperio romano terminó diluyéndose. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que te quería decir, Carlos? Mirá la cantidad de territorio que Sí. ocupaba la superficie de 3 continentes, el equivalente más o menos a 32 países en la actualidad. Bueno, y qué paradoja, ¿no? Lo que es Roma hoy. Sí, chiquitito. Prácticamente, claro, un estado chiquitito. Sí. Todo lo que fue, ¿no? Bueno, Todo sí. lo que fue. Sí. Y el mar Mediterráneo como epicentro, digamos, quedaba ahí. Exacto. En el centro de todo estaba el mar Mediterráneo, era el lugar por excelencia para comerciar, digamos. Exacto. La ruta marítima, ahí está, no me salía. Bueno, y ahí en el círculo rojo está marcado el lugar donde estaba Judea, aquella provincia romana, donde se desarrolló todo esto de la Semana Santa, que fue de domingo a domingo. Exacto. El primer domingo, que es donde Jesús entra triunfante a la ciudad en el burrito. Seguramente usted me dijo que tuvo catecismo. Sí. Habrá visto un poco la parte histórica y bueno. Exacto. Y el último, digamos, el cierre sería el domingo de la resurrección, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ahora vamos al próximo mapa. Le quise ubicarlo Para que geográficamente claro, en muy el bien. mundo. Sí. Y ahora ahí está. Ahí están todos los lugares. Obviamente muchos de estos lugares no existen más. Han desaparecido, se han transformado. Ahí se puede observar la distancia que había al mar Mediterráneo. Estaba Exacto. muy cerca. Muy cerca. Sí tiene que ver con la parte comercial, justamente, porque siempre hay que estar cerca de un puerto, y para poder tomar agua hay que estar cerca de un río o de alguna fuente de agua dulce Exacto. por eso para que los seres humanos puedan vivir, ¿no es cierto?, al igual que los animales. Bueno, ¿qué pasó en aquel momento? Jesús, algunos sabemos por la parte religiosa que el ministerio de Jesús duró 3 años, ¿no es cierto? Bueno, desde el estudio historiográfico, si se quiere, también sí se puede decir 3 años duró el ministerio de Jesús, desde los 30 hasta los 33 años.
Aproximadamente. ¿Qué pasó? Acá viene la cuestión, el punto de vista romano en principio y el punto de vista religioso judío sería, que es lo que reinaba en ese momento. Porque Judea era una provincia romana que dependía políticamente de Roma, de esa extraordinaria fuerza militar de la que vos hablabas en el principio, y por otro lado era en la parte religiosa, digamos, era independiente. Si bien los romanos tenían su religión aparte, que ahora vamos a explicar un poquito, bueno, en Judea estaba presente el judaísmo y había una lucha muy fuerte. ¿Por qué? Y después, además de eso, aparece Jesús con otras ideas. En ese momento, los romanos eran politeístas. ¿Qué quiere decir? Que adoraban a muchos dioses y no al Dios que predicaba Jesús, digamos. Claro. O al Dios que proponían o que proponen los judíos. Exacto. Por otro lado, el emperador romano era considerado un dios también, era una deidad. Entonces, lo que unificaba políticamente también era la adoración al emperador. Exacto. Que en esta época era, en la época donde Jesús llevó adelante su ministerio y donde ocurrió la Semana Santa, la crucifixión y todos los eventos, estaba Tiberio César. Tiberio César, que había designado a Poncio Pilato como gobernador de Judea. Es así. Que es el señor que se lava las manos, pero ya vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué pasa? Jesús en su ministerio empieza a predicar el amor, empieza a decir que todos pueden arrepentirse de sus pecados y que podían aceptar a Él como el único Salvador, digamos. ¿Y qué pasó en ese momento con los romanos? Lo vieron como un agitador social, un enemigo público, sí, digamos, enemigo público. Imagínate lo que pasó con los intereses políticos. En algún momento habíamos dicho que Jesús fue incorrectamente político al 100%. Te decía, empezó a predicar el amor, por otro lado empezó a criticar la hipocresía, criticaba también fuertemente la administración, digamos, de los impuestos que cobraban los romanos, la corrupción dentro de la religión judía, entre otras cosas que obviamente a los líderes políticos y religiosos no le convenía y empezó a molestar bastante. Me parece que está un poquito fuerte. Sí, retorno. Sí. Ya le vamos a corregir. Sí. Allá, del otro lado. Bueno, ¿qué pasó? Toda esa serie de cosas que Jesús empezó a hacer, empezó a juntar gente, digamos. Empezó a tener seguidores. Y una curiosidad, y yo quiero resaltar algo. Jesús nunca le pidió a nadie que le sigan. Mira, la gente lo siguió porque era decisión propia de cada uno. Convencía lo que decía. Sí, pero él nunca dijo síganme, como dijo un presidente nuestro, síganme que no los voy a defraudar. Bueno, no es el caso. La gente lo seguía, ¿por qué? Porque empezó a hacer milagros, empezó a hacer cosas y realmente eso desvió la atención de la gente, digamos. Empezaron a seguirlo a Jesús, tanto judíos como gentiles, digamos, gente del mundo, vamos a decir. Gente que no tenía religión alguna, empezó a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, curaba a los sordos, levantaba a los paralíticos. Imagínate qué sucediera hoy si aparece una figura así, levántate y anda, por ejemplo. ¿Qué pasaría? O si comienza a ver alguien que podemos hablar tranquilamente en la parte local, provincial o nacional. Si hay alguien que tiene más seguidores que
los dirigentes políticos actuales. ¿Qué pasaría? Y va a haber una molestia, obviamente, desde la parte política y tanto también de la parte religiosa. Desde ese momento hablo, no querían perder el poder, no querían dejar eso, Ceder. no querían ceder. Entonces Jesús representaba una amenaza. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que matarlo, hacerlo desaparecer. ¿Y cuál era la manera, digamos, más cruel de hacerlo? La crucifixión. Claro, pero tampoco me pongo a pensar en ese momento, tampoco era ir y matarlo sin un porqué. Tenían que encontrarle Claro. culpable de algo. Cargos, vamos a decirlo así, Sí. ¿no? Y bueno, ahí aparece Anás y Caifás. Caifás principalmente, que era el sumo sacerdote en ese momento, la figura religiosa judía máxima del momento, que bueno, hay una trama muy, muy grande para meterlo preso a Jesús, digamos. Ahí aparece la figura de Judas Iscariote. Y atención, porque hay por ahí está Judas Tadeo y Judas Iscariote, y a veces se confunde. Bueno, Judas, o piensa que Judas es una sola persona. No, en realidad son dos. En este caso son dos. En este caso son dos, sí. Bueno, recordarán la escena en la película donde es comprado por algunas monedas. Se me viene a la mente La Pasión de Cristo como sí. máxima referencia, ¿no? Sí. Que creo que es una de las mejores representaciones. Yo creo que sí, una de las mejores. Sí. Bueno, y aparece esa trama, digamos, para meterlo preso y para enjuiciarlo. Que los judíos sí querían que lo crucifiquen, pero no podían hacerlo. La ley no les permitía. Y aparte también la gente se le por ahí quizás si no encontraban culpable de algo, como iban a decir, es algo ilegal. La misma sociedad lo iba. Claro, necesitaban encontrarle culpable de algo. Claro. Entonces, ¿qué van? Y hablan con el procurador. El gobernador, Poncio Pilato. Ahí aparece la figura. Sí, es la máxima figura, digamos, civil, vendría a ser como política y militar, ¿no? El gobernador. Pero de ese que tenía varias funciones. Por un lado, juzgar, dirigir el ejército y hacer que todo esté en orden, digamos. Y que la sociedad esté en orden, que no haya agitación. Y eso era lo que promovía Jesús, justamente. De lo que se lo querían acusar. Eso. Según ellos, Jesús promovía eso. Exactamente. Era el cargo que le querían buscar. Entonces, Poncio Pilato, en aquella célebre escena donde se lava las manos, hay un significado también detrás de esa escena, que se lava las manos, o esa parte de la historia donde se lava las manos, quiere decir de que él no se hace cargo de lo que iban a hacer con esa persona, porque era una persona a la que estaban juzgando. Y bueno, después pasó lo que pasó con la crucifixión, previamente, el azote, digamos. Claro, pero también se me viene a la mente que estos religiosos pusieron a la sociedad en contra también, ¿no? Sí. Porque después recuerdo que una imagen, que seguramente la historia lo va a decir, y la religión también lo remarca, la de elegir, recuerdo un asesino, Barrabás o Jesús. Sí. Y es como que lo convencieron de decir, elíjanlo a esa persona, sí, más allá de que el otro era una persona que había matado, que había suelten violado. al asesino. Eso. Jesús es culpable, digamos. Creo que Poncio Pilato lo que hace es le da la opción de que elijan. Sí, elijan. Y bueno, y los que estaban ahí eligieron, bueno, que lo crucifiquen. Y Caifás es uno de los que más insiste, dice, gobernador, pero no lo deje libre. Claro, creo que uno de los cargos que daban ahí, uno de los castigos, para que la gente entienda, los latigazos. Los latigazos, eso fue
lo previo a la crucifixión. Pero por ahí la crucifixión ya era lo máximo, Sí. ya, ¿no? Y bueno, que era la pena de muerte más cruel, digamos, cruel. porque era la más dolorosa y humillante en aquel Eso. momento, y estaba reservada para los delincuentes, vamos a decir, de peor calaña. De peor calaña, exactamente. Así que, bueno, sucedido todo esto, Poncio Pilato manda a tallar. Te quiero explicar ahí cómo nace esto del INRI. INRI. Bueno, iniciales, las siglas. está escrito en latín, o sea, la I significa J en realidad. Sería JNRJ, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Ese fue el cargo con el que crucificaron la crucifixión se hizo en base a ese cargo. Claro, según la ley romana, ¿cómo alguien va a decir que es hijo de Dios y cómo se autoproclama Dios de los judíos? No podías ir en contra. Ahí tenemos que entrar en las leyes romanas, claro, en el derecho romano y una cantidad de cosas que no hay tiempo para eso, y además es muy complejo. Es muy complicado de entender desde el siglo XXI. Desde mi ignorancia, ¿no? Vendría a ser como una constitución nacional que tenemos nosotros, la que tenían los romanos. Ellos tenían sus propias leyes, digamos. Y el que no cumplía, los castigos eran... Era una especie de dictadura militar, traducido ahora, traducido a este tiempo, claro. Sí, porque el gobernador, en este caso Poncio Pilato, el prefecto, tenía el poder de juzgar, de administrar, entre otras cosas, ¿no? Y de mandar al ejército. Exacto. Entre otras cosas. Y bueno, en ese contexto, digamos, se dio la Semana Santa. En realidad es muchísimo más complejo, pero básicamente yo quería explicar eso porque a veces tenemos la cuestión religiosa ahí, que nos conocemos a Jesús desde ese punto de vista, digamos, pero en realidad hay mucho más para ver. Claro, y otra de las cosas que por ahí me acuerdo hablaba en uno de los canales de YouTube, donde decía que muchas veces la religión, sin desmerecer ni meternos mucho no, en por detalle, supuesto, habla sobre cosas que por ahí no está 100% segura de que ocurrieron. Esto está escrito, está registrado que sí ocurrió. Después, por supuesto, ya el tinte religioso es otra cosa, pero el hecho ocurrió, esto que se dio, ocurrió. Sí, y a mí lo que me llama la atención, la justificación, por así decirlo, de la muerte de Cristo, porque si bien es algo que tenía que pasar, digamos, realmente lo persiguieron, y bueno, y a los cristianos también los han perseguido, justamente porque, como decía hoy, desviaban la atención. Había una cuestión política más que nada, y en segundo lugar económica, el no perder fuerza. Exacto. ¿Qué pasa si Jesús seguía convenciendo a más personas y más personas empezaban a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo? Histórico.
Totalmente. No estamos hablando de Dios ni de ninguna religión, sino de esa persona que caminó con los pies sobre la tierra. Totalmente. Y que salió a predicar el evangelio, digamos. Pero Exacto. hasta ahí, ¿qué es lo que pasó? Contexto sociohistórico, cómo eran las autoridades, por un lado religiosas, por otro lado civiles y militares al mismo tiempo. Y qué cosas cuestionó Jesús, como decía, remarco, la hipocresía, la corrupción, entre otras cosas que para el momento eran normales, digamos. Incluso hoy, si uno piensa, hay cosas que hoy son normales, digamos, y que van en contra de lo que... Ahí sí ya podemos entrar un poco en la religión. Lo que enseñó Jesús, o lo que enseña Jesús, está totalmente a contramano en muchas de las acciones que tenemos día a día. Pero vamos a entrar en un tema bastante complicado. Y el tema no era hablar de religión, sino totalmente. Por contextualizar un poco en qué momento se dio esto, el tiempo y el espacio. Por eso trajimos el mapa. Claro. Decimos que era una provincia judea, era una provincia romana. Sí. Y bueno, un poquito de eso, un poquito de historia. Reiteramos. Por eso yo anoche pensaba qué complicado a veces. Claro. Y lo repetimos varias veces. No estamos hablando de religión, sino de una cuestión histórica. Por supuesto que cada uno lo puede manejar y entender, porque por ahí lo que dice, vamos a poner la Biblia como principal ejemplo, lo que dice algún versículo, cada uno lo puede entender y comprender de acuerdo a lo que cree, claro, y a lo que manifiesta su personalidad, su deseo. Sí. O sea, porque justamente por eso existen muchas religiones. Porque cada religión, bueno, la religión es amplia. Sí. Por ejemplo, uno le puede preguntar a la inteligencia artificial, le puede preguntar a Google. Hay muchísimos datos, muchísima información. ¿En qué momento exacto aparecen cada una de las religiones? Porque hay un momento histórico donde aparecen. Por ejemplo, le digo, el judaísmo sí, los judíos estaban en la época donde aparece Cristo, ¿no es cierto? Pero la Iglesia Católica no existía. Exacto. Entre otras religiones que hoy sí están presentes, te nombro una. Hay que, por ejemplo, si yo quiero hablar del principio, hay que hablar de ciertos concilios, ciertos momentos históricos. Por ejemplo, el concilio de Nicea, por ejemplo, búsquelo. ¿Qué pasó desde el año 324 en adelante con la parte religiosa ahí del Imperio Romano, más de Oriente que de Occidente? Por ejemplo, y ahí hay muchas respuestas. Lo que pasa es que por ahí la religión es la otra cara, digamos, de la moneda, de la misma moneda, y está como contrapunto de la ciencia. Y a veces cuando hablamos de cierto tema desde la ciencia, parece, no, eso está equivocado, pero porque tenemos instalado el punto de vista histórico, no quiere decir que esté mal. Obviamente. Porque como decía, cada uno es libre de creer lo que... Y de interpretar lo que quiere. Por supuesto. Exactamente. Así que bueno, no había ningún tipo de intención. No, para nada. Esto maliciosa, sino más bien ampliar un poco más cómo se dio esto, en qué momento histórico. Porque hubo un tiempo y un espacio donde ocurrió que ya lo hemos expuesto aquí en el bloque de hoy. Exactamente. Bueno, Roberto, no sé si quedó algo más pendiente. Sí, en realidad, Carlos, es mucho más amplio, pero aparece algún mensajito por ahí que no sé de qué se trata. No reitero, la intención no es para hablar nada. Si vamos a hablar de religión, sí, ya haríamos un programa aparte, ya creo que